noches. A continuación, el doctor Aldo Maruy Saito nos acompaña, quien es médico pediatra gastroenterólogo con una vasta experiencia. El doctor Maruy se graduó como médico cirujano en la Universidad Autónoma de Guadalajara, en México, especialidad de pediatría y subespecialidad de gastroenterología pediátrica en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Actualmente labora en el Hospital Cayetano Heredia y es docente también de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Bien, el doctor entonces nos acompaña el día de hoy para desarrollar el tema diarrea aguda y deshidratación en pediatría. Adelante, doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctora Revilla, qué gusto verla, aunque sea a la distancia. Sí. Y me permiten compartir la pantalla, ya está, perfecto. Sí. Ok, entonces el tema que voy a tratar el día de hoy es enfermedad diarreica aguda y deshidratación en pediatría. En primer lugar, agradecer también a los organizadores por la invitación y a todos los que se encuentran conectados a esta hora, luego de una jornada laboral bastante cansadora seguramente. Como sabemos, las enfermedades diarreicas siguen siendo un problema hasta en estos días. A pesar de los avances que han habido en las condiciones sanitarias y que se suponen que deberían bajar, las enfermedades diarreicas siguen siendo la tercera causa de mortalidad infantil, después de las muertes neonatales y los problemas respiratorios. Y es por eso que desde hace mucho tiempo se busca tratar de uniformizar el diagnóstico y el manejo de los dos grandes problemas asociados como son la diarrea y la deshidratación. Entonces, inicialmente tenemos estos lineamientos para el tratamiento de la diarrea, una publicación de diversas entidades mundiales, que fue publicado el año 2005, que nos ha servido mucho, sobre todo en zonas donde no necesariamente hay médicos, sino los que conocemos como sanitarios, una realidad que es desconocida por muchos probablemente aquí en el Perú, pero en provincias hay zonas en que simplemente hay un técnico que se encarga de la atención en la posta. Esta publicación fue posteriormente actualizada en 2008, pero si queremos entrar realmente en algo que es lo local, tenemos que buscar qué iniciativas tenemos por este lado del país. Tenemos esta guía de práctica clínica, una iniciativa de 4 colegas pediatras, publicada en 2011, y como antecedente, esta guía práctica clínica ibero-latinoamericana, reconocerán al doctor Eduardo Salazar Lindo, muy conocido por sus estudios en diarrea, que con la participación de diferentes colegas del Perú y de Latinoamérica, y así como España y Portugal, publicaron el año 2010 esta guía con una actualización el año 2014. En el año 2017, el MINSA publicó una guía de manejo de EDA, lamentablemente no puedo tomarle una foto para enseñárselas, pero está a disposición, y la charla de hoy se basa en estas guías que consideramos locales para el medio. Entonces empecemos definiendo diarrea. No sé si ustedes sabían, pero hay una definición objetiva de diarrea. Algunas personas dicen que si una persona hace más de 200 gramos de deposición en 24 horas, o un niño más de 10 gramos por kilo en 24 horas, tiene diarrea. Obviamente que esta definición es muy poco práctica, nadie va a estar pesando la cantidad de deposiciones para decir si uno tiene diarrea o no. Te faltan 50, te faltan 20. Entonces lo que utilizamos es la definición clínica, y la que manejamos y las que nos enseñan en las universidades es que un paciente tiene diarrea si presenta deposiciones de consistencia disminuida o un aumento en la frecuencia, generalmente más de 3 veces al día. Sin embargo, en pediatría tenemos un problema. ¿Qué tal si hablamos de los niños que reciben lactancia materna exclusiva? ¿Cuántas caquitas pueden hacer al día? Pueden hacer 8, 9, 10, toman y hacen, y la consistencia es completamente líquida en algunos casos. ¿Y tienen diarrea? Definitivamente no. ¿Por qué? Porque probablemente esta definición le falta algo más, que se asocie a evidencias de una lesión estructural, llámese sangre, pus, dolor abdominal, o algo que para mí es vital, es alteración del peso.
No puede haber un paciente que tenga diarrea y que no pierda peso. Entonces, por favor, evaluar este dato muy, muy importante para evitar hacer exámenes o manejos innecesarios en pacientes que probablemente no tengan diarrea necesariamente. Tenemos dos grandes grupos, las llamadas diarreas acuosas y las diarreas disentéricas, que como sabemos se presentan cuando hay sangrado, es decir, diarrea con moco y sangre equivale a diarrea disentérica. En el caso de las acuosas puede haber moco, pero no sangre. En cuanto a la clasificación de las diarreas acuosas, tenemos esta que es clásica, la diarrea aguda, la diarrea persistente y la diarrea crónica. Hablamos de diarrea aguda si es que dura menos de 14 días. Diarrea persistente, más de 14 días. Y tradicionalmente nos decían que la diarrea crónica eran más de 28 días. Sin embargo, esperar 28 días con diarrea para pensar que eso es una diarrea crónica puede ser un problema. Y por lo tanto, en la actualidad, la diferencia entre una diarrea persistente y crónica no son los días, sino la etiología. Si son 14 días, más de 14 días, y la etiología es presumiblemente infecciosa, estamos hablando de una diarrea persistente. Es decir, mi paciente tiene giardia, tiene E. coli enteroagregativa, diarrea persistente. Pero si mi paciente tiene una causa no infecciosa, es decir, enfermedad celíaca, fibrosis quística, enfermedad inflamatoria intestinal, en ese caso estaríamos frente a lo que es una diarrea crónica, siempre pasando los 14 días. La otra clasificación es de acuerdo a la fisiopatología. Recuerden, diarrea osmótica, daño en la velocidad intestinal, mala absorción, sobre todo de carbohidratos y grasas en menor grado. No se absorbe el componente nutricional y eso jala agua y eso hace de que la característica principal de la diarrea osmótica es que consumo más, hago más y hago ayunos y puede disminuir o parar la diarrea. Por el contrario, la diarrea secretora se caracteriza principalmente por una estimulación por las toxinas del AMP o el CMP cíclico que va a liberar líquidos y electrolitos al lumen intestinal. En este caso, la vía oral no tiene nada que ver. En cuanto a la etiología, aquí tenemos los virus, probablemente rotavirus, norovirus los más conocidos. Recuerden ustedes que el coronavirus también puede presentar síntomas o signos gastrointestinales y dentro de ellos diarrea. Bacterias también son conocidas, yo creo que muchos de ellas, ustedes las conocen. Y dentro de los parásitos, la giardia, probablemente la más frecuente de todas, pero también aquí en el Perú tenemos casos de Cryptosporidium o Ciclospora. En Tamoeba histolítica, afortunadamente no mucho, aunque hay referencias de que en Piura, por ejemplo, o en Arequipa, hay algunos brotes en algún momento. Sin embargo, recordar que cuando hablamos de diarrea, en pediatría, no solamente hay causas infecciosas, tenemos causas no infecciosas, como la colitis alérgica, síndromes de malabsorción, enfermedad celíaca o enfermedad inflamatoria intestinal, ya sea Crohn o colitis ulcerativa, afortunadamente muy raras aquí en el Perú. ¿Cuándo deberíamos pedir un examen auxiliar para la evaluación de un paciente con diarrea? La guía del 2011 del doctor Rojas y colaboradores tiene claramente especificado en qué casos. Recordemos que la mayoría de los niños pequeños con diarrea son de origen viral, por lo tanto, probablemente no sea necesario solicitar algún examen auxiliar. Sin embargo, si nosotros quisiéramos pedir un examen, lo más importante es saber qué información nos puede dar cada uno de ellos. El coprocultivo nos va a permitir aislar bacterias y hongos. El coprológico funcional nos habla de la función intestinal. Y en este caso, lo que nos reportan es el pH fecal. Recordar que el pH fecal es ácido en los casos de diarrea osmótica, y hablamos que los carbohidratos no se absorben, llegan al colon, se fermentan por la microbiota intestinal y eso libera ácido y eso hace que las deposiciones tengan un carácter ácido. Por otro lado, en el caso del cólera, pH 8 o 9 por la liberación de líquidos y electrolitos al lumen intestinal. La otra prueba que nos reportan es el Sudán, es una prueba muy sencilla, se utiliza el colorante de Sudán, y nos ayuda para determinar si hay grasa en las deposiciones. Lo interesante aquí es que el laboratorio nos puede decir si son glóbulos grandes o pequeños. ¿Por qué?
porque si hay un predominio de glóbulos grandes, significa que la grasa no se está digiriendo, y por lo tanto estaríamos sospechando un problema de las lipasas, un problema del páncreas probablemente, mientras que si hay predominio de glóbulos pequeños, estaremos frente a un problema no de digestión, sino de absorción, que se ve de alguna manera alterada por el tránsito intestinal lento cuando hay diarrea. Y finalmente la prueba de Benedict, o la de las sustancias reductoras. Esta es una prueba colorimétrica. Tenemos el reactivo de Benedict tal cual, se le pone la caquita y se calienta. Si queda este color es negativa, pero si cambia de color, podemos decir que es positivo. Esta prueba nos permite determinar si hay azúcares reductores en la caquita. Los azúcares reductores más frecuentes en la alimentación de los niños, obviamente, es la glucosa y la lactosa, sobre todo la lactosa porque se alimentan de leche. Y la prueba debe desarrollarse con hidrólisis, es decir, se agrega un ácido fuerte, porque dentro de la dieta se encuentra la sacarosa, que es un azúcar no reductor, y si es que no se le pone en contacto con un ácido, la prueba va a salir negativa. Por otro lado, el coproparasitológico, recuerden que tenemos diferentes técnicas. Tenemos la técnica de concentración, la técnica simple, directo simple, pero lo más importante es saber con qué laboratorio contamos, porque el criptosporidium y la ciclospora requieren de tinciones especiales. Cayetano Heredia, por ejemplo, no hacen esas tinciones. Entonces, si yo quisiera descartar esa posibilidad, tendría que buscar un laboratorio que lo haga. En cuanto a la serología, tenemos serología viral, podemos detectar rotavirus, norovirus, pero también parásitos. Ya tenemos para amebas y tenemos también para, en algunos casos, algunos parásitos reconocidos. Más recientemente ha llegado una prueba que se llama el FILM-Array, en donde lo que se busca es el ácido ribonucleico de diferentes patógenos gastrointestinales. Una prueba carísima, es una prueba rápida, no requiere tantos días como un cultivo, pero como digo es carísima, pero da muy buena información. Por otro lado, una prueba clásica, la de los leucocitos fecales. Los leucocitos fecales o reacción inflamatoria tuvieron, vamos a decir, fueron el boom hace 30 años, se encontró que una tinción de azul de metileno, gran aumento, más de 20 por campo, se consideró que eso era una infección bacteriana y que había que dar tratamiento antibiótico. Sin embargo, en la actualidad sabemos que esa prueba, ahorita ya son 100 leucocitos por campo, es más, la mejor prueba para determinar si un paciente tiene una infección bacteriana es la lactoferrina fecal. Y la recomendación de la guía es que al no contar con este examen, sí lo contamos en el país, pero no al alcance de todos, una alternativa sería la suma de leucocitos fecales, la sangre oculta en heces o hematíes fecales y el estado clínico del paciente. Es decir, la prueba por sí sola. Yo solo tengo leucocitos más de 100, pero el paciente no tiene los otros factores mencionados, debemos considerar que no es bacteriano y no dar tratamiento. Y esto está respaldado por esta investigación del doctor Huicho y colaboradores del Hospital del Niño, donde claramente dicen que el rendimiento de la reacción inflamatoria es subóptimo y continuar su uso rutinario en la práctica no parece justificado, pues promueve el abuso de antibióticos. En otras palabras, ya no deberíamos utilizar esta prueba para saber si un paciente tiene o no una diarrea de tipo bacteriano. La otra prueba que se encontraba es la calprotectina, que como sabemos nos ayuda a determinar si hay una inflamación, sobre todo para enfermedad inflamatoria intestinal. Yendo al enfoque del paciente con diarrea, lo primero que tenemos que evaluar es si está deshidratado o no. Si el paciente no está deshidratado, sabemos que es el plan A. Si el paciente está deshidratado, ¿qué tan deshidratado está? ¿Está chocado o no? No está chocado, es el plan B. Si está chocado, sabemos que es el plan C. Entonces, el plan A, como dijimos, es para el paciente que tiene, es para el paciente que tiene diarrea sin deshidratación. Y aquí tenemos las cuatro reglas del plan A, es evitar la deshidratación, y por lo tanto lo primero que tenemos que hacer es aumentar la ingesta de líquidos. ¿Qué líquidos no deberíamos utilizar? Obviamente aquellos líquidos que tienen mucho azúcar, ¿no? Como son las bebidas para los deportistas, el Gatorade, Esporade y todos los 8, pero tampoco jugos. Y una práctica común
es la de las abuelitas que nos dicen que la Coca-Cola ajusta o la Sprite ajusta. Sabemos que no ajusta nada realmente, no deberíamos usar gaseosas para eso. Lo segundo, y muy importante, por favor, hay un montón de colegas aquí, el NPO o la dieta de pollo ya no se utiliza para los pacientes con diarrea. La segunda regla importante es continuar la alimentación lo más normal que se pueda para evitar la desnutrición, que junto con la deshidratación son las complicaciones de la diarrea. Lo más importante aquí pudiera ser si detectamos que el paciente ha desarrollado una intolerancia a la lactosa, en cuyo caso deberíamos decidir qué es lo que vamos a hacer en relación a la ingesta de leche. Si el paciente recibe lactancia materna exclusiva, no la vamos a retirar. En el caso que sea un niño menor de 6 meses y la mamá no le dé lactar por A, B o Z, podríamos intentar una fórmula sin lactosa. Si es un niño mayor de 6 meses que come y toma leche, la primera recomendación es que coma más y tome menos leche. La segunda sería mezclar su leche con un cereal. Pero no diluir, porque como sabemos, al diluir efectivamente baja la carga de lactosa, pero también baja la cantidad de los nutrientes y el paciente se va a desnutrir. Lo siguiente es reconocer los signos de alarma. Los signos de alarma, en primer lugar, recuerden el plan A, paciente no está deshidratado. Y entonces, si presenta algún signo de deshidratación, que lo vamos a ver ahorita más adelante, el paciente debería regresar. La segunda indicación es si vuelve a tener fiebre, si presenta sangre en las deposiciones, o si el paciente tiene una mala tolerancia oral, es decir, tiene más vómitos de lo que puede ingerir, o aumenta el flujo de deposiciones. En esas 5 indicaciones el paciente debe regresar para evaluar si se cambia el manejo al plan B. La cuarta regla es educación de la mamá. Además de los signos de alarma, debemos enseñarle y recordarle lo que es la buena preparación de los alimentos, usar agua hervida o agua clorada y la disposición de las excretas. Y bueno, lo último es una recomendación del doctor Dante Figueroa del Hospital del Niño. Me dijo, Marui, hay que verificar lo enseñado. Y efectivamente sería muy bueno para evitar complicaciones hacer un check, preguntar. No pierdan el tiempo escribiendo una receta, primero porque nuestra letra es horrible, segundo porque a lo mejor la mami no sabe leer, y tercero, a lo mejor sale la mami en los hospitales que trabajamos, le roban la cartera y se fue todo, ya saben por dónde. Entonces mejor es estar seguros de que lo ha entendido. En cuanto a los estados de deshidratación, consideramos que si hay menos del 5%, el paciente no tiene deshidratación, aunque deberíamos decir que pudiera ser subclínica. Entre 5 a 10 aparecen algunos signos y bueno, consideramos que es grave cuando es más de 10%. Y aquí vienen los famosos signos clave. En la época del cólera, para una detección rápida, nos dijeron que hay 3 signos que se consideraban clave, que era la sed, el sensorio y el signo del pliegue. No son signos patognomónicos de deshidratación. ¿Por qué? Porque un paciente que tiene un problema neurológico va a tener alteración del sensorio, y un paciente desnutrido puede tener signo de pliegue. Pero lo que sí nos servía era para evaluar de acuerdo a la presencia de estos signos, si es que el paciente estaba en plan A, en plan B o plan C. Lo más importante aquí era la sed, si bebía con avidez o si era incapaz de beber por el grado que tenía de deshidratación, y lo otro era si estaba su estado general intranquilo o ya estaba letárgico, y lo otro era el pliegue, recuperación lenta, muy lenta, y de acuerdo a eso se decidía el plan A, el plan B o el plan C. Si mi paciente está deshidratado sin shock, el tratamiento es con el suero de rehidratación oral. ¿Cuánto de suero le voy a dar? El volumen entre 50 a 100 mililitros por kilo en 4 horas. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, si mi paciente está deshidratado sin shock, ha perdido entre 5 a 10% de su peso, y eso equivale a darle esa cantidad de suero. Algo importante, en la época que nosotros trabajamos con el suero de la OMS, era que tenía muy mal sabor, y eso hacía de que muchos niños lo rechacen, y por lo tanto, le podíamos colocar una sonda nasogástrica, 15 mililitros kilo por hora, y de acuerdo a la hidratación luego de 4 horas podía seguir o se podía suspender. Pero recuerden, muy importante, para poder iniciar una vía oral, es que tenga el sensorio adecuado para evitar el riesgo de aspiración y que tenga ruidos hidroaéreos para evitar el tercer espacio. Entonces la recomendación ahora es el suero de rehidratación oral. Recuerden ustedes, este de la OMS era para el cólera, tenía 90 milimoles de sodio
110 de glucosa, una osmolaridad muy alta. Si el paciente tenía rotavirus, lo más probable es que fracasara, y tenía además un sabor horrible, pero era necesario porque en el cólera se pierde mucho sodio. Ya no hay cólera en este momento, y entonces por eso es que la recomendación actual ha sido bajar la osmolaridad del suero. Entonces tenemos el suero de osmolaridad reducida con 75, o el suero de baja osmolaridad con 60 miliequivalentes de sodio, ¿no? Diferentes estudios demostraron la efectividad, y a partir del año 2002 la OMS cambió a este suero. Lo importante aquí para la formulación aceptable es el rango, sobre todo el sodio, entre 60 y 90, aunque tengan cuidado, porque en el mercado hay algunos sueros que pueden tener menos, y en algunos casos pudiera ser no suficiente y se puede producir una deshidratación hiponatrémica. Para el paciente que está deshidratado con shock, debemos aplicar el plan C. En este caso hay que sacarlo del shock con un salino de 20 mililitros por kilo en bolo. Si trabajan en un establecimiento de salud, pueden utilizar la solución polielectrolítica directamente para completar la rehidratación. En caso que no trabajen en una clínica o no cuenten con la polielectrolítica, tendrían que utilizar el lactato de Ringer. El volumen a pasar es 50, 25 y 25. Sin embargo, la recomendación de la OMS, y esta misma recomendación se encuentra en la guía del 2017 del MINSA, es que si es un niño menor de 1 año, se administran 30 mililitros en la primera hora y se completa la rehidratación en 6 horas. Soy bien honesto, en Cayetano Heredia siempre hemos hidratado a los niños en 3 horas, pero esa es la recomendación actual. Y en pacientes de más de 12 meses, lo que siempre hemos utilizado. Lo importante aquí es tratar de que los signos de deshidratación desaparezcan, que el paciente orine y que empiece a tolerar la vía oral. Algo más, aparte del suero, hay recomendaciones de diferentes productos. El primero es el zinc. La recomendación que tenemos de hace mucho tiempo es que en menores de 6 meses son 10 miligramos, por favor, mayores de 6 meses, 20 miligramos. Algunas presentaciones de vitaminas y minerales traen microgramos, tengan cuidado, no se debe utilizar eso, sino formulaciones con miligramos. Y la recomendación era por 10 a 14 días. La guía del Perú apoya el uso del zinc, ¿sí? Y en la guía ibero-latinoamericana nos dicen que efectivamente si hay déficit de problemas de nutrición hay que utilizarlo, pero en niños bien nutridos de países con bajo riesgo de zinc no hay beneficios. Sin embargo, en el Perú consideramos que todos están malnutridos y a todos les vamos a dar 10 o 20 miligramos. En relación a el otro producto que se utiliza, que es el ondansetron, es para tratar de disminuir los vómitos. Hay una recomendación de grado A, tanto en la guía del Perú como en la guía ibero-latinoamericana. Se puede dar por vía oral o vía endovenosa. Ha demostrado que evita los casos de deshidratación y hospitalización muchas veces. Sin embargo, hay que tener cuidado. La indicación no es para el niño que llega vomitando, sino para el niño que tiene vómitos por gastroenteritis, porque si nosotros a todos los niños que llegan vomitando le vamos a poner ondansetron, corremos el riesgo de estar enmascarando otras alternativas diagnósticas y el paciente se puede agravar. En relación al tratamiento antibiótico, si nosotros determinamos que es un paciente que requiere antibióticos, la guía recomienda ciprofloxacina. Sin embargo, para niños pequeños no contamos con la preparación en jarabe, por lo tanto ahora la alternativa es la acitromicina. Son 10 miligramos por kilo al día. Unas guías dicen que el primer día 10 y después 5, para no hacerle complicado a los papás, le den 10 miligramos por kilo al día por 5 días. Y con eso podemos de alguna manera tratar la mayoría de los problemas bacterianos que afectan a los niños. ¿Qué hay de otras drogas? Recuerden ustedes, probablemente los que tienen canas, la loperamida, los opiáceos, el susalicilato de bismuto, la caolinpectina. Bueno, ninguna de ellas está recomendado para su uso en niños, ¿no? Y esto está avalado en guías tanto de Estados Unidos como internacionales. Habrán escuchado hablar del racecadotril. El racecadotril en realidad no es un antidiarreico, es un antisecretor.
Su mecanismo de acción se basa en que cuando hay una diarrea de tipo secretor, se libera una sustancia que se llama encefalina, que tiene un potente efecto antisecretor. Sin embargo, por razones que desconocemos, la naturaleza decidió que junto con con la encefalina se libera una sustancia que se llama encefalinasa, que la bloquea, es decir, el efecto de una encefalina es fugaz. Sin embargo, el racecadotrilo lo que hace es bloquear esta encefalinasa y por lo tanto la encefalina puede ejercer su efecto por más tiempo. Este es un estudio que hizo el doctor Salazar, la doctora Chea en el Hospital Cayetano Heredia, con buenos resultados. Hay otros resultados a nivel internacional. Y aquí la guía del Perú dice que no hay evidencia suficiente que sustente el uso rutinario, es decir, no en todos los casos se debería usar el racecadotrilo. Recuerden que he dicho que es un antisecretor. Sin embargo, la guía ibero-latinoamericana dice que sí, es una buena alternativa, segura y costo efectiva. Finalmente, los probióticos, recuerden que son microorganismos vivos que administrados en cantidad suficiente mejoran la salud del huésped. La guía de práctica clínica del doctor Rojas y colaboradores dice que hay 2 probióticos que tienen evidencia, uno más, son el Saccharomyces boulardii y el Lactobacillus rhamnosus GG. Y la otra guía, lo que nos agrega además del Lactobacillus GG y el Saccharomyces boulardii es el Lactobacillus reuteri. Recuerden, esto es muy importante, los efectos benéficos de los probióticos son específicos de cada especie y su uso debería seguir la misma lógica selectiva que empleamos para los antibióticos. A nadie se le ocurre tratar, como ya lo dijo la doctora, una infección urinaria con penicilina G sódica, porque no sirve, igualito, tengan cuidado porque a lo mejor están utilizando un probiótico que no sirve y por eso no va a tener efectos. Para terminar, la terapia de hidratación oral sigue siendo la piedra angular del tratamiento de todas las diarreas. La recomendación actual es que el suero sea de baja osmolaridad. La nutrición durante los episodios de diarrea debe ser lo más normal que se pueda. Se deben evitar el uso de antieméticos o antidiarreicos en forma rutinaria, y hay evidencia de utilidad en los casos de EDA, de zinc, ondansetron, racecadotrilo y probióticos como LGG y Saccharomyces boulardii. Y aquí les traigo finalmente esta lámina donde se comparan las diferentes guías a nivel mundial sobre el manejo de diarrea. ¿Por qué traigo esto? Porque si bien a nosotros nos encanta ver lo que recomiendan en Estados Unidos y en Europa, ustedes pueden ver que en Europa, no recomiendan tanto el racecadotril y el zinc porque no lo necesitan, hay otras que no lo recomiendan y por lo tanto deberíamos buscar en el caso de diarrea, probablemente lo más recomendable sea buscar las guías locales. Eso es todo, muchas gracias por su atención.